Ok, entonces vamos a continuar con lo que es la oración impersonal. Cuando nosotros hablamos de la oración impersonal, tenemos que tener claro que van a ser oraciones que no van a tener un sujeto. Recordemos que el sujeto es el que realiza la acción. Cuando se tratan de oraciones impersonales, nosotros no vamos a saber quién realiza la acción. Por ende, es importante que para reconocerlas, identifiquemos, o los pasos para poder identificarlas es que primero identifiquemos el verbo. Cuando ya identificamos el verbo, nos preguntamos quién realiza ese verbo. Si no hay eh, información en la oración de quién realiza esa acción, entonces es una oración impersonal porque no va a tener sujeto. Hay diferentes, bueno, acá hay un ejemplo. Dicen que baila mucho. Identificamos el verbo que es baila, pero no me dice quién baila. Ven que no me dice quién hace la acción. Entonces es una oración impersonal. Ahora, hay diferentes tipos de oraciones impersonales. La primera es la oración impersonal típica. La oración impersonal típica es cuando los verbos, el verbo de la oración, recordemos que los verbos son acciones, cuando el verbo de la oración indica un fenómeno natural. Ejemplo, llueve mucho, en Costa Rica no nieva, el verbo es llover, el verbo es nevar y ambos verbos me indican un fenómeno natural. Chicos, no es que cuando en una oración se habla de alguna, de algo que tenga que ver con el clima, de algo que tenga que ver con un fenómeno natural, sea típica, porque puede que el verbo me indique otra cosa y no el fenómeno, ¿ok? No siempre que se hable de un fenómeno natural es típica, solamente cuando el verbo de la oración, es decir, la acción, sea el que hace referencia al fenómeno natural. Es la primera oración típica, la primera oración impersonal, la típica, que es cuando el verbo hace referencia a un fenómeno natural. Tenemos el segundo tipo, que es una oración impersonal eventual. ¿Cuándo va a ser una oración eventual? Cuando el verbo, vean que todo tiene que ver con el verbo, por eso les digo que es lo primero que hay que identificar. Cuando el verbo está en tercera persona plural. ¿Cuál es la tercera persona plural? Ellos o ellas. Es decir, cuando se refieren a varias personas. Dicen que toma mucho. El verbo es dicen y está en tercera persona plural. ¿Quién dice? Ellos o ellas. Mandaron esta encomienda. El verbo mandaron. ¿Quiénes lo mandaron? Ellos o ellas. Vean que está en tercera persona plural. Todos los tipos de impersonal, es la única, la eventual, es la única que va a estar en tercera persona plural. Es decir, donde el verbo se haga referencia a varias personas. Vamos con el tercer tipo, que sería la oración impersonal gramatical. La oración impersonal gramatical, el verbo va a estar en tercera persona singular. ¿Qué quiere decir esto? Que solo a una persona se va a referir. Y además, los únicos verbos que pueden estar en singular para que sea una oración impersonal gramatical es que sus verbos sean o haber, o hacer, o ser. Solamente esos tres verbos se permiten y que estén en singular para que sea una oración impersonal gramatical. Obviamente, en todas sus conjugaciones, que del verbo haber sea, por ejemplo, había, como es en el caso de la tercera oración, había basura en mi casa. El verbo es había, que viene del verbo haber, y solo hace referencia a una cosa, está en singular. El verbo ser, ya es muy tarde, está conjugado, ese es, y solamente hace referencia a una persona. Hace mucho tiempo de ese asunto, ese verbo hace, viene del verbo hacer, y se refiere solamente a una persona. Entonces, resumiendo, la típica, el verbo
hace referencia a un fenómeno natural. En la eventual, el verbo está en plural, es decir, que hace referencia a varias personas, y la gramatical está en singular, solamente hace referencia a una persona, y solamente puede ser los verbos haber, hacer y ser. Esa es la gramatical. Solamente se permiten esos tres verbos y tiene que estar conjugado en singular, que solo haga referencia a una persona. Y por último, tenemos a las oraciones impersonales con C. Como lo dice el nombre, tiene que tener la partícula C y además también está en tercera persona singular, igual que la anterior, que la gramatical. ¿Cuál es la diferencia? Que este impersonal permite cualquier verbo, no solamente los tres que permitía la gramatical. Esa es la diferencia entre ambos. Pero ambos van a tener en tercera persona singular y la oración impersonal con C tiene la partícula C. Ejemplo, aquí se vive bien. Tenemos el verbo vive en singular y la partícula C. En Semana Santa se come mucho. Tenemos el verbo comer en singular y la partícula C. Entonces vean que es bastante sencillo, nada más hay que recordar esos puntos, que para identificarlos, como ustedes les ponen varias opciones, ¿verdad? Lo primero que tienen que hacer en cada una es identificar el verbo. Si el verbo hace referencia a un fenómeno natural, entonces va a ser típico. Si el verbo está en plural, va a ser eventual, porque va a ser la única donde el verbo está en plural, es decir, que haga referencia a varias personas. Si el verbo está, es del verbo haber, hacer o ser y está en singular, es gramatical. Y si ese verbo está en singular, hace referencia a cualquier otro verbo y además tiene la partícula C, es una oración impersonal. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Por mí no, profe. Ok, el otro compañero. Ok, entonces vean que tiene que tener muy claro el elemento de cada tipo y además que vean que todas estas oraciones no tienen el sujeto. No me dice quién vive bien, no me dice quién come mucho en Semana Santa. No tienen sujeto, entonces son impersonales. Ahora vamos a hacer la práctica. En la práctica hay 5 oraciones en esta primera parte y tienen que identificar a qué tipo de oración impersonal pertenece. Si eventual, gramatical, impersonal con C o típico. Y luego les incluí una serie de preguntas en forma de ítems de examen, son 3. Entonces primero hacemos esta primera parte, cuando terminan continúan con estas de marque con X para revisar.
Listo, profe. Ok, terminaste esta parte y las demás con X. Sí, las dos. Ok. Llaman a la puerta, ¿cuál es el verbo? Llaman Ajá. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de oración impersonal permite que el verbo sea en plural? la eventual. La eventual, muy bien. En la número 2, había hongos en mi pasta. ¿Cuál es el verbo? Había. Ajá. ¿Qué tipo de Y oración? es gramatical. Es gramatical porque tenemos el verbo haber y está en singular. En esa oficina se trabaja mucho. Sí. Bueno, el verbo es trabaja, pero yo puse que es con C, personal con C. Personal con C. Ajá, tiene la partícula C, tiene otros, un verbo distinto, ¿verdad? A los de la gramatical y está singular. En septiembre truena bastante. Truena y yo puse que es típica. Típica, muy bien. ¿Habrá fiestas el próximo mes? Habrá y es gramatical. Y es gramatical. Muy bien. Vamos con los de marque con X. En la 41 dice, seleccione la opción que completa el fragmento anterior con una oración impersonal gramatical. Entonces recordemos que la gramatical permitía 3 tipos de verbo y en singular. ¿Cuál sería ahí la opción correcta? Yo puse la C. La C, muy bien. Había. Está en singular y es del verbo haber. En la 42, una oración impersonal típica. Yo puse la B. La B. El verbo es llovió, es el que me indica un fenómeno natural. Ahí tenemos la diferencia de una oración que me hable de un fenómeno natural, pero que no sea típica porque el verbo no me indica el fenómeno, que es en el caso de la A. Hubo fuertes vientos y aguaceros. Me habla de un fenómeno natural, de vientos y aguaceros, pero ahí el verbo es hubo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Es cuando nada más el verbo es el que me indica un fenómeno natural. Entonces, en ese caso, la opción B. Y vamos con la última, que sería una oración impersonal eventual. Puse la D. La D, advirtieron. Muy bien. ¿Por qué impersonal eventual? Porque advirtieron está en plural. Y la eventual es la única que permite que el verbo sea en plural. Es decir, que se haga referencia a varias personas. ¿Dudas con la práctica o con algo que no les haya quedado claro? Por mí no, profe. Ok, Nayel. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana, chicos. Sería todo por hoy. Hasta luego, profe. Hasta luego.